Esta tarde tenemos un tema muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y lo he titulado Imparable. Diga conmigo, imparable. Una vez más, imparable. Esta es precisamente una de las características del Evangelio y que en esencia revela la naturaleza de Dios. Y no hay otra forma de poder definir el Evangelio y la naturaleza de Dios que esa capacidad tan fuerte de avanzar y continuar adelante a pesar de la adversidad o la dificultad. A lo largo de la historia, la verdad de Dios y su revelación al hombre ha sido perseguida por generaciones. Miles de movimientos anticristianos han tratado de silenciar la voz del mensaje de la verdad. Y lo cierto es que a pesar de todos los esfuerzos que el mundo ha realizado por apagar la esencia del mensaje de Jesucristo, este sigue avanzando, influyendo y transformando vidas. A Dios sea la gloria. Hay dos expresiones acerca del Evangelio que el Señor Jesucristo realizó y que en ellas encuentro la esencia que me permite entender el porqué del mensaje del Evangelio y cómo es que ese ha adquirido a lo largo de la historia la capacidad de trascender y el poder que posee. El Señor Jesucristo dijo dos cosas, y la primera de estas está en Mateo capítulo 11, verso 12. Acompáñeme allá. Mateo capítulo 11, verso 12. Y el Señor Jesucristo expresó esto acerca de el Evangelio. Y Él dijo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a Él. En otras palabras, algo que quiero destacar de esto es que el reino de los cielos avanza. Diga conmigo, el reino de los cielos, avanza. Esta característica no solamente se encuentra en el Evangelio, sino que esta característica procede de Dios, porque Dios está en constante avance. También el Señor Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 13, verso 33, otro principio muy importante respecto del mensaje del Evangelio y la verdad que en él hay. Y dice la palabra del Señor en Mateo 13, 33, entonces Jesús les contó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. En otras palabras, el reino de los cielos no solamente se define como aquel que avanza aún teniendo circunstancias en contra. No, también el reino de los cielos es influencia. La verdad del Evangelio es influencia. Y necesitamos entender que en ambos pasajes podemos observar tanto la naturaleza del reino como la esencia del mensaje de la verdad a través del cual Dios desea salvar a la humanidad a través de la fe. Dios no quiere que ningún ser humano se pierda. Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Y si el Evangelio, amado hermano, no tuviera esas dos características, la capacidad de avanzar en medio de la adversidad y la capacidad de influir sobre una forma de pensar, sobre una naturaleza, el Evangelio se habría extinguido hace bastante tiempo. Pero gracias a Dios que en Él está la esencia y la naturaleza de nuestro Dios. Amén. Así que Dios ha dispuesto el Evangelio para que todos los hombres vengan a un conocimiento más amplio de Jesucristo y a este como el único camino a Dios. Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 1 verso 21. 1 Corintios capítulo 1 verso 21. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Es decir, el propósito de Dios está explícito y en esencia sintetizado en el mensaje de la cruz.
Un mensaje que no solamente tiene importancia para esta generación, sino que es relevante para nuestra eternidad. Y es en este mensaje que como iglesia, amados hermanos, hoy debemos de tomar la determinación de predicar. Es en este que se encuentra la esencia que también como iglesia nos debe de caracterizar, y es la de prevalecer ante la oposición y la de buscar ser un factor de cambio en el lugar donde hayamos sido colocados, sea nuestra familia, sea nuestro lugar de trabajo, sea nuestra escuela, donde quiera que usted se encuentre. Usted es como esa levadura que fue mezclada en una gran cantidad de harina. Y su labor en ese lugar donde Dios le ha puesto es hacer brillar el nombre de Jesucristo y que la cruz siga teniendo influencia en esta generación. El Señor Jesucristo, al venir al mundo, trajo consigo la gracia y la verdad. Y es a través de ella que Dios nos abre una puerta hacia el perdón de nuestros pecados y la salvación del juicio eterno por medio de la fe en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Sin duda alguna, la muerte de nuestro Señor Jesucristo es uno de los sucesos más importantes de toda la historia de la humanidad, ya que en ella se consuma el justo pago por nuestros pecados y se ve satisfecha la justicia de Dios, que exigía muerte para el pecador. De tal manera que ahora, al depositar nuestra confianza en Jesús, recibimos de Él el perdón de nuestros pecados y la justificación en su sangre, de tal modo que a través de Él es que podemos hallarnos en paz con Dios. Hoy día la gente está tratando de establecer un vínculo con Dios a través del conocimiento, a través de la educación, a través de la moral. Pero la palabra del Señor establece que solamente hay un camino para venir a Dios, y este es Jesucristo. Solo en Cristo hay salvación. No es la práctica de una religión, no es el abrazar ciertas formas de conducta, es el tener una relación con Cristo y darle el lugar que a Él le corresponde en nuestro corazón. Y ese lugar es el trono de nuestro corazón. Es no solamente reconocerlo como Salvador, sino avanzar al punto en el cual Él sea Señor. La pregunta obligada hoy para todos los que estamos aquí presentes es: ¿quién es Jesús para ti? ¿Solo es aquel que murió en una cruz para salvarte? ¿O es aquel que entregó su vida en la cruz para salvarte y gobernar tu vida? Es muy fácil practicar una religión. Es muy sencillo. Pero vivir de acuerdo al estándar que exige el Evangelio implica tener una relación con Dios. Y solo a través de esa relación es que usted puede realmente hallarse en paz con Dios. La vida del Señor Jesucristo fue extraordinaria. La Biblia la define de esta forma. En Hechos capítulo 10, verso 38, no lo busque, la palabra de Dios dice así: me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Diga conmigo: Dios estaba con Cristo. Dios le escogió a él, le ungió a él y lo capacitó para hacer el bien. Hoy nosotros, la iglesia de Jesucristo, tenemos ese mismo llamado. Hemos sido escogidos, hemos sido apartados, hemos sido ungidos con el propósito de llevar las buenas nuevas del mensaje de salvación a todos aquellos que hoy viven sin Cristo. Y necesitamos abrazar esa verdad aun cuando enfrentemos dificultades, aun cuando en nuestro haber haya oposición. Recuerde usted que ha sido colocado en este mundo y en esta generación no simplemente para ser un adorno en la creación,
sino para ser un factor de cambio que lleve a muchos al conocimiento de Jesucristo. El punto que quiero resaltar en esta tarde es que la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario solo era parte del plan perfecto de Dios para redimir a la humanidad. Jamás fue el punto final. Más bien, fue el punto de partida de una nueva realidad donde la verdad prevalecería sobre todo, tal y como lo escribió el profeta Isaías. Y en Isaías capítulo 53, versos 5 y 6, dice la palabra lo siguiente. Mire, tenemos el texto proyectado en la pantalla. Si usted lo desea, vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. ¿Le parece? 1, 2, 3. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Tremendo. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno siguiendo su propio camino. Pero tal y como está escrito, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Así que tal vez aquellos que no entienden el misterio de la cruz puedan hoy vestirse de cilicio y puedan demudar su rostro y mostrar tristeza o congoja por el Cristo. Pero hoy que la cruz ha sido revelada a mi corazón, no es otra cosa sino motivo de gozo y gratitud, porque es en esa cruz donde mi vida adquirió sentido y donde mi vida inicia a un nuevo propósito. Así que gracias a Dios por Jesús. ¿Puede darle un aplauso al Señor? A Él sea la gloria. Gracias. Me encanta una porción en la carta del apóstol a los Hebreos, en la que Dios expresa la revelación del diálogo que hubo en la deidad antes de que el Verbo fuese humanado en el vientre de la Virgen María. Y en ese diálogo el Verbo se presenta diciendo: aquí me tienes, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como en el libro está escrito acerca de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha placido. Tengo un cuadro en el cual puedo imaginar a la deidad hablando sobre la condición en la que el ser humano va a caer. El hecho de que Adán pecara no fue nada sorprendente para la divinidad. Cuando Dios decidió crear al hombre, sabía Dios que el hombre iba a fallar. Y desde la eternidad, Cristo había sido apartado para ser sacrificado por la humanidad. Así que eso es algo grandioso. Dios no está reparando la historia. Dios ha planificado la historia, y aún con tus defectos, aún con tus fallas, aún con tus fracasos, Él decidió amarte. Ese es el amor de Dios. Esa es la grandeza de Dios. A Él no le tomó por sorpresa tu pecado. A Él no le tomó por sorpresa las fallas que hubieron en Adán y su descendencia. Él ya había preparado a Jesús. Así que en ese diálogo estaba el Verbo, estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo. Y se dio un pasaje que usted conoce, escrito en Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza.
El Espíritu que todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, dijo: sé que estás considerando el hecho de que va a fallar y pecará, y eso lo separará de nosotros. Entonces el Verbo dijo: no hay problema. Si es necesario que alguien muera por ellos, moriré yo. Me haré a semejanza de ellos para que sea un rescate legal. Estaré en la misma condición de ellos para poderles mostrar el camino de vuelta a ti. Y estando la deidad en acuerdo, dijeron: perfecto, hagámoslo. Y crearon al hombre. Y Cristo había sido preparado desde la eternidad para nuestra redención. Y se da en el contexto profético que Isaías, muchos años antes, profetizó acerca de esa redención. Y cómo es que esta sucedería y cuál sería la causa por la que debía pasar de esa manera. Nuestros pecados. Porque escrito está que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que tal y como lo describió Isaías, fue. Jesús fue aprehendido y juzgado de forma injusta. Su persona fue exhibida y tratada con desprecio. Se le lastimó de forma cruel y se le impuso la pena de muerte después de que la multitud prefirió a un asesino. Hoy las cosas no han cambiado mucho. La gente sigue optando por el asesino. En aquel tiempo la gente prefirió a Barrabás. Hoy muchos aman más al mundo que a Dios. Y de esta manera le vuelven a dar la espalda a Jesús. No obstante, Él sigue extendiendo sus manos de misericordia para todos aquellos que en Él busquen refugio. Ese es el Dios de amor. Es el Dios de misericordia. Es el Dios de verdad. Es el Dios que es justo. La Biblia nos enseña que Jesús cargó su propia cruz y le hicieron caminar con ella a cuestas hasta un lugar conocido como el lugar de la calavera, sitio donde todos los criminales eran ejecutados. Traicionado, herido, molido a golpes, sediento, cansado, llegó a ese lugar, el lugar donde el plan de Dios sería consumado. Cuando Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, Él sabía por revelación todo lo que le habría de acontecer. Pero la Escritura nos muestra que Él menospreció la cruz y la vergüenza que ella significaba por el gozo que tenía delante de Él. ¿Y sabe qué le provocaba gozo? Usted y yo, redimidos por su sangre. El convertirse en el primogénito de muchos hermanos. Porque Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. A Él sea la gloria por siempre. Déselo fuerte, Él es digno. Aleluya. Dios es maravilloso. Estando Jesús en la cruz, estaban perforadas sus manos, sus pies. Tenía una cruz de espinas en su cabeza. Fuertes temperaturas azotaban su cuerpo. Para Satanás, ese cuadro era perfecto. Demostraba su superioridad, y lo pongo entre comillas, sobre el Hijo de Dios.
Y de esa manera él estaba demostrando, y lo pongo entre comillas, que el mundo estaba bajo su dominio, ignorando la palabra revelada. Porque en las Escrituras, en la parábola de los labradores malvados, Jesús estaba revelando el hecho de que debía de ser crucificado y que debía ser traicionado. Jesús había revelado el hecho de que la cruz era solo parte del plan eterno de Dios para la redención de la humanidad. Pero Satanás no lo entendía, porque para él esta verdad estaba velada. Y al ejecutar su plan, que estaba dentro del plan maestro de Dios, solamente revelaba una prueba contundente de su determinación para conspirar contra el Hijo de Dios y ser hallado culpable. Vea lo que nos enseña la palabra de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 8. Jesús les estuvo diciendo a sus discípulos en muchas ocasiones: es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado, sea muerto. Y aun cuando Satanás podía haberle citado la escritura a Jesús, también está escrito: lánzate que a sus ángeles mandará. No entendía la esencia de las escrituras, porque las escrituras solo pueden ser discernidas a través del Espíritu de Dios. Y fíjese lo que dice la escritura ahí en 1 Corintios capítulo 2 verso 8. Ninguno de los gobernantes de este mundo entendió esta verdad, esa revelación, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Satanás, de haber entendido el hecho de que al crucificar al Hijo de Dios cumpliría con el propósito de Dios y la humanidad sería redimida, pues de loco hubiera cooperado. Pero su ignorancia e insensatez le hizo aferrarse a aquello que él consideraba demostraba su superioridad. Y aun cuando Cristo fue crucificado en debilidad, hoy ya no está de tal manera. Finalmente Jesús es crucificado y la gente en torno a él continúa blasfemando. Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. A otros salvó y no puede salvarse a sí mismo. Muchas personas se burlaban de él, personas que en algún momento él ayudó, personas a las cuales en algún momento él les brindó su amistad. Estando Jesús en la cruz, emitió 7 palabras, expresiones a través de las cuales él manifestaba su visión desde la cruz. Él, estando en esa condición, siendo ofrecido a Dios, siendo esa ofrenda a través de la cual usted y yo seríamos justificados, tiene una perspectiva muy diferente de la vida que hoy cada uno de nosotros debería abrazar. Y esa visión se plasma en 7 expresiones que Jesús tiene estando en la cruz. La primera expresión la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 34. Y la expresión dice así: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús, estando en esta cruz, está intercediendo por los pecadores, está ejerciendo su sacerdocio y está apelando ante Dios para que su gracia sea sobre nosotros. ¿Cuántas veces hemos actuado en ignorancia? ¿Cuántas veces hemos resistido a la voluntad de Dios por terquedad? Pero ahí tenemos a Cristo en la cruz, intercediendo a favor de la humanidad.
suplicando la gracia y el favor de Dios para que nuestras faltas sean perdonadas y no recibamos el juicio que merecemos. La segunda palabra que Jesús expresó la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 43. Y esa expresión fue la siguiente: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es hermoso lo que está sucediendo en el contexto, porque Jesús ha sido crucificado y a su lado tiene a dos ladrones que en algún momento ambos le maldicen, ambos se burlan, pero llega un momento en el cual Jesús se revela a uno de ellos, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Y es a través de esa revelación que uno de los ladrones cae en convicción de que él merece estar en ese lugar, pero Jesús no ha hecho ningún mal. Entonces, volviéndose hacia Cristo, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Y Jesús, sabiendo que ese testimonio estaba brotando de la convicción que el Espíritu Santo produce en el corazón del hombre, es que le suelta una promesa: todo aquello que hagas por convicción traerá a tu vida promesas que de perseverar en la línea que Dios te indicó, un día cosecharás. Jesús escuchó a ese ladrón y pudo reconocer la voz del Espíritu Santo tratando con la condición de ese hombre, porque ese hombre estaba colgado igual que Jesús. Sus manos estaban horadadas y también sus pies. También tenía dificultad para respirar como la tenía Jesús. Pero en ese momento no era la mayor carga que ese hombre estaba sintiendo sobre de sí. El mayor peso que ese hombre sentía sobre de sí era el peso de sus pecados. Y sabe, lamentablemente a veces vivimos con una conciencia un tanto adormecida respecto de cuál es nuestra condición delante de Dios. Y nos olvidamos del hecho de que no hay justo ni aun uno, y que todos necesitamos de Dios. Jesús, al ver la convicción que había en el corazón de este hombre, le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo. La crucifixión no le permitía a los condenados a muerte vivir demasiado tiempo mientras estaban siendo atormentados en ese instrumento de dolor. Porque llegado el momento, llegada la hora de checar para salir, los soldados no podían dejar a ningún condenado a muerte pendiente. Vengo mañana y continúo el trabajo. No, si llegaba la hora de checar para salir, tenían que acabar el trabajo. ¿Y qué hacían? Les rompían las piernas. ¿Para qué? Para que entonces todo el peso del condenado a muerte cayera sobre su tórax y éste le impidiera poder respirar con libertad y muriera de asfixia. Pero cuando Jesús le dice a ese hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso, Jesús sabe dos cosas: que la profecía de Isaías se debe de cumplir sobre de él, que ninguno de sus huesos sería quebrado, y también que él moriría primero que el ladrón. Entonces Jesús abriría camino para salvación a ese hombre, que sería el primer redimido por el sacrificio de Jesús. Aleluya. Ahora bien, fíjese qué tremenda cosa, porque
Jesús sabe que el momento de entregar su vida al Padre se acerca. Y no se quiere ir sin antes rescatar lo que se había perdido. Tal vez ese ladrón había escuchado muchas veces antes el mensaje de salvación, pero ahora tenía convicción. Eso es algo que le falta a la iglesia del siglo XXI. Hemos escuchado demasiado el mensaje de salvación. Hemos escuchado demasiado el mensaje de santidad. Hemos escuchado demasiado el mensaje de consagración. Hemos escuchado demasiado el mensaje de obediencia. Pero no hay cambios en nosotros porque no hay convicciones en nosotros. Y lo que requerimos es una convicción que nos ancle a una promesa y que nos permita acercarnos a Dios con libertad. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús establece un nuevo orden, porque antes de esto, todos los justos cuando morían iban al seno de Abraham. Pero se habría de cumplir que Él, descendiendo a las partes más bajas y ascendiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Traspuso el lugar de los justos del seno de Abraham al paraíso. Oh, hermosa revelación y gran misericordia de Jesús para todos nosotros. La tercera palabra que Jesús emitió la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 26. Y en esta expresión, Jesús dijo: mujer, he aquí a tu hijo. Hijo, he aquí a tu madre. Jesús está desempeñando una labor sacerdotal al estar en la cruz, porque está siendo el mediador entre Dios y los hombres. Él no puede llamar a María mamá desde la cruz, porque no está en el papel de un hombre intentando soportar una condena injusta. Está desempeñando el papel del sacerdote eterno dispuesto por Dios para ofrecer su vida en expiación por los hombres. Y en ese papel y en ese desarrollo sacerdotal, María no es su madre. Por eso se refiere a ella como mujer. He ahí tu hijo. Y a quien designa para que se haga cargo de María es a Juan, el discípulo a quien Jesús ama. ¿Cómo lo sabemos? Porque Juan así se ve. ¿Quieres saber qué es realmente una persona? Pídele que se describa. Una de las cosas que Juan sabía era que Jesús le amaba, y eso le proveía identidad, le proveía pertenencia, seguridad. Entonces, cuando Jesús ve a Juan y ve a María, Jesús sabe que ha llegado el momento de dejar la tierra, pero le interesa su vínculo familiar. No piense usted que Jesús nació siendo un adulto. Jesús nació siendo un bebé y amaba a su madre. La amaba. Aun cuando era 100% Dios, también era 100% hombre. Y amaba a esa mujer. Y cuántas veces él no podría haber recordado historias con ella, cuando tal vez de pequeño tropezó, cayó, se lastimó, y María estaba con él cuidándolo, aconsejándolo, corrigiéndolo, y todo eso estaba pasando por la mente del Salvador. Pero él tenía un propósito más grande con el cual cumplir. Pero esto no demeritaba el valor
que Él le daba al vínculo familiar. Hoy una de las estructuras más atacadas por la sociedad es la familia. Y pareciera que estamos ante una generación en la que el vínculo familiar ya no tiene relevancia. Tienen más importancia los amigos, tienen más importancia la vida social, tiene más importancia lo que aquellos que contigo no están ni estarán, que los que realmente te van a respaldar en tus momentos de prueba y dificultad. Jesús sabe esto y lo comprueba porque su madre está a los pies de la cruz. En esa expresión, Jesús se revela como aquel que protege y se hace responsable del vínculo que valora. No podemos hablar de que valoramos una relación si no la protegemos y si no nos hacemos responsables de ella. No podemos hablar de compromisos, de amor, si no hay en eso una entrega total, un cuidado absoluto. Y es lo que Jesús está mostrando desde la cruz. Valora los vínculos. Cultívalos, protégelos. La cuarta palabra la encontramos en Mateo capítulo 27, verso 46. Y Jesús hace una expresión en arameo. Y es Elí, Elí, lama sabactani. Que en traducción sería: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La palabra de Dios nos revela que Jesús fue hecho pecado por nosotros. No solo el pecado vino sobre de Él, fue hecho pecado. A los ojos de Dios fue abominable, porque eso es lo que es el pecado a los ojos de Dios. Y Dios tuvo que esconder de Él su rostro. Jesús estaba preparado para los clavos. Jesús estaba preparado para que le escupieran su rostro. Jesús estaba preparado para que le arrancaran la barba. Jesús estaba preparado para que lo golpearan con palos. Pero nada lo había preparado para estar sin el vínculo más grande que él poseía, y era su Padre. Desde la eternidad habían estado siempre en una unidad perfecta, en una armonía perfecta. Y en ese momento Jesús experimentó no solo la crudeza del pecado y su peso de la maldad, sino la consecuencia intrínseca que provoca el pecado, y es una separación violenta de la presencia de Dios. Por eso la Escritura dice cosas como estas, dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destitución refiere a aquello que es arrojado con violencia de una posición superior a una inferior. Fue lo que pasó con Jesús. Se hizo pecado por usted y por mí. Y el Padre tuvo que esconder de Él su mirada. Y por un instante Él estaba solo en esa cruz. Y su clamor de desesperación: Elí, Elí, lama sabactani.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No estaba preparado para esto. No estaba preparado para quedarme sin ti. Y lo hizo por usted y por mí. Y en esa expresión, Él nos revela cómo el ejercicio de su ministerio debe continuar. Y Él, como sacerdote, se tiene que presentar a sí mismo como una ofrenda de expiación por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento dice la palabra del Señor que cuando debía ofrecerse una ofrenda como un sacrificio de expiación, el sacerdote le diría al que ofrecía la ofrenda que impusiera sus manos sobre aquel animal que era inocente, y iba a haber una transferencia de culpas. La justicia de aquel animal inocente vendría sobre el culpable y la maldad del culpable vendría sobre aquel animal inocente. Y fue lo que pasó. La quinta palabra la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 28. Y es una expresión corta, pero que nos revela en gran manera el corazón de Jesús. Y Él dijo: tengo sed. Habían pasado ya demasiadas horas. El esfuerzo físico era abrumador. El calor. Todo estaba en contra de su capacidad física. Pero esa expresión, tengo sed, apuntaba más que a una necesidad física, a un deseo de su espíritu. Y él tenía sed de que los hombres tuvieran un encuentro con Dios, de que vinieran al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a saciar esa sed? Porque, ¿saben? Lo escuchó un soldado romano. Y lo que hizo fue acercarle una esponja con vinagre. ¿Cuántas veces, en lugar de proclamar la verdad del Evangelio, nos quedamos callados? Por vergüenza, por pena. Tal vez por mantener el estatus. Tal vez porque no hemos sido tan buenas personas como para considerar que la gente hoy pueda escuchar o ver bien que hablemos de Jesús. ¿Sabes? Cualquier día es un buen momento para decir: soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Cualquier día es un buen día para saciar esa sed que hay en el espíritu y en el corazón de Jesús, porque otros vengan al conocimiento de la verdad. Así que es una invitación para que esta tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas cubren la mar. Hagamos historia, hablemos de Jesús. La sexta palabra la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30. Y esta expresión de Jesús es: todo está consumado. Oh, maravillosa forma de terminar una travesía de años, un plan diseñado una eternidad antes. En ese momento Jesús sabía que la obra de nuestra redención estaba hecha. Se estaba cumpliendo el plan y el propósito de Dios. Su obediencia había sido perfecta. Y la justicia del Salvador
sería sobre todos aquellos que en Él pusieran su confianza. En ese momento la profecía de Juan el Bautista, cuando vio a Jesús por primera vez, se estaba cumpliendo. ¡He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Ahí estaba Jesús colgando de una cruz, cumpliendo el plan de Dios para la humanidad. Motivo de regocijo, motivo de alegría, nuestra redención. Si Él no hubiera muerto, usted seguiría muerto en sus delitos y pecados y no tendría esperanza. Pero gracias a esa muerte es que hoy tenemos vida y vida en abundancia. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Gloria a ti. Aleluya. La última expresión de Jesús en la cruz la encontramos en Lucas 23, verso 46. Y en esta expresión Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué maravilloso momento este en el cual Jesús sabe que ha llegado el momento de entregar su vida. Porque recuerde que Él le dijo a sus discípulos: a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y he recibido de Dios autoridad para volver a tomarla. Él estaba ejerciendo su sacerdocio y sabía que era el momento de poner su vida delante de Dios. Así que, sabiendo que llegaba el momento, Él tomó aire y con todas sus fuerzas dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento Jesús murió, entregó su último aliento, y en ese instante el velo del templo se parte de arriba abajo, mostrándonos la iniciativa de Dios cumplida en un sacrificio perfecto. Era el Hijo de Dios rindiendo su vida, entregándose por usted y por mí. Y el velo que nos separaba de Dios, hecho a un lado, para que usted y yo hoy en Cristo pudiéramos tener acceso a la presencia de Dios. Aleluya. Él es bueno y maravilloso. Eres hermoso, Jesús. Gloria a Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu. Dice la palabra de Dios que Jesús no sufrió corrupción porque el Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos. Él, siendo Dios, tendría la capacidad de a sí mismo levantarse de entre los muertos. Pero cuando declaró: en tus manos encomiendo mi espíritu, abrió un camino de completa dependencia de Dios, para que ya no fuera Él, sino ahora Dios obrando en Él. Y fue así como sucedió, porque al tercer día el Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos. Así que haremos bien en aprender a depender de Dios cada día. Y consideremos que es pues en la cruz donde los planes de Dios se consuman y en donde nuestras carencias son suplidas. Es en la muerte de Jesús que yo obtuve vida, y en sus heridas yo fui sanado. Así que para nosotros la muerte y el sacrificio de Jesús tiene una gran relevancia. Para mí no es motivo de tristeza, para mí es motivo de alegría, para mí es motivo de celebración, porque Él fue bueno conmigo.
Y es en este contexto en el cual el apóstol Pablo expresa cosas como estas. En 1 Corintios capítulo 2 verso 2, él dice: me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Para Pablo nada era más importante que mantenerse enfocado en la obra de la cruz. Para muchos, las genealogías y cuestiones que eran sometidas a escrutinio y puestas en duda no eran relevantes. Él sabía a quién había visto camino a Damasco, y a él no le interesaba otra cosa sino profundizar en la revelación de la cruz. Y es lo que hoy como iglesia deberíamos buscar: conocer más de Jesús y a este crucificado, a este ofrecido por nosotros, a este puesto como intermediario entre Dios y nosotros. Porque así está escrito: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. 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 Aleluya. Aleluya. Él mostró ser imparable. Las circunstancias no lo detuvieron, el dolor no lo detuvo, la vergüenza no lo frenó. Él, así como la esencia del evangelio, avanzó contra viento y marea y pudo ejercer influencia sobre su generación e influencia sobre la historia, de tal modo que la historia de la humanidad está dividida en dos: un antes de él y un después de él. Esto es influencia. Esto es poder de Dios y sabiduría de lo alto. A Él sea la gloria por siempre. Aleluya. Así que el eje de la vida de todo aquel que presuma ser un verdadero discípulo de Jesucristo debe de ser Cristo mismo. Y debemos aprender a tener presente en nuestra vida su pasión y su perseverancia ante cualquier circunstancia y ante cualquier adversidad. Solo en Jesús haya descanso mi alma. Solo en Jesús hay plenitud. Solo en su vida y testimonio es que está la verdad. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Y si esto es así, significa entonces que la vida, el ministerio, la obra de Jesús trasciende al punto de que a través de ella podemos ver a Dios obrando en toda circunstancia. Consideremos lo siguiente. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Es la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús una clara evidencia del poder de la verdad de Dios, que aún con el paso de los años se mantiene como un testimonio inamovible del amor de Dios y un claro ejemplo de la perseverancia y determinación que puede surgir de un corazón comprometido con Dios, haciéndole imparable cuando de los propósitos de Dios se trata. Sabe, a veces hay crisis de discípulos. Y la iglesia del siglo XXI está viviendo una crisis de discípulos. Hombres como Pablo, como los apóstoles, como los discípulos de primer siglo, están escaseando 21 siglos después. ¿Y sabe por qué? No porque el evangelio haya perdido poder,
Porque vivimos en una generación que no quiere compromisos. Y ese es el principal problema que enfrentamos. Jesús se comprometió en su salvación. ¿Qué tan comprometido está usted con Él? En Filipenses 2:5 el apóstol Pablo expresa algo hermoso y con esto concluyo. Ese es uno de mis pasajes preferidos, así que puedo citarlo de memoria. Podría decir que este pasaje es lo que de alguna manera trazó la línea de mi vida y ministerio. Y dice Filipenses 2:5: tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. La pregunta hoy es si estamos teniendo esa misma actitud en cada área de nuestra vida. Estamos teniendo esa misma actitud hacia los planes de Dios, hacia sus propósitos. Nos estamos aferrando al reino porque solo los que logran asirse a Él se mueven con Él. El reino no te va a esperar. Y si tú no eres lo suficientemente aferrado como para asirte a Él, el reino seguirá avanzando y tú comenzarás a rezagarte. ¿Qué nos da la capacidad de asirnos de Él? Compromiso. Nada ni nadie con quien verdaderamente te comprometas estará lejos de ti jamás. Y si realmente te comprometes con Dios, jamás se apartará de ti. Jamás lo sentirás lejos. Pero ¿qué marca una distancia? La falta de compromiso. Así que si hoy quieres descubrir cómo tú puedes convertirte también en un testimonio para tu generación, comprométete. Y como hijos muy amados, imitemos a Dios. Póngase de pie, vamos a dar gracias.